Bienvenidos a Grow Together, un espacio que creamos para desaprender, aprender, compartir y transformarnos juntos. Esta es nuestra 9ª temporada. ¡Comenzamos! Hola, ¿cómo están? Buenas noches, bienvenidos a Grow Together, este espacio que creamos para desaprender, aprender, compartir y transformarnos juntos. Te saluda Héctor León, transmitiendo mi querido Rodrigo desde Cali, Colombia, muy contento. Y bueno, Rodrigo Coutinho es pues un invitado ya muy recurrente en Grow Together. Y el día de hoy, déjenme les cuento que estamos en la temporada número 9. Nuestro episodio ya es el número 114 y el día de hoy traemos este tema súper interesante de cómo emprender un negocio y vamos a apalancar todo el contenido de esta noche con un libro que ya nos está mostrando ahí Rodrigo, que se liberó los primeros días de este año, Business Coach, y la verdad, Rodrigo, estamos súper contentos de recibirte en Grow Together. ¿Cómo estás? Buenas noches. No, pues muchísimas gracias. Ya sabes que cada que me invitan aquí estoy y bueno, es padrísimo poder compartir, aprender y desaprender con ustedes. Espectacular. Buenas noches, Juan, bienvenido. Listo, ¿qué te parece, Rodrigo, si mientras Juan resuelve su tema ahí de audio, vemos un video? ¿Qué te parece? Perfecto, vamos. Adelante. ¿Te has preguntado por qué la situación económica en México no mejora? México no va a mejorar económicamente ni se va a convertir en la primera potencia mundial si seguimos cambiando 30 veces más de partido político. Hoy se conocieron los datos finales del programa de resultados electorales. Podemos seguir intentando nuevas fórmulas cada 6 años, pero el resultado siempre será el mismo hasta que no aceptemos que lo que México necesita es desarrollar su economía, impulsar a los emprendedores y fomentar a la iniciativa privada. Nada nos funciona porque lo que tenemos que hacer es crear empresas, crear economía, construir más negocios bien hechos, con productos y servicios capaces de competir a nivel internacional. México necesita urgentemente más emprendedores y empresarios, negocios formales y rentables que aporten a nuestra economía. Necesitamos más empleos, necesitamos mejores salarios, pero para eso necesitamos más negocios. Necesitamos menos gente buscando empleo y más gente construyendo negocios que generen empleos. Necesitamos que cada mexicana y mexicano tengamos los conocimientos de cómo construir negocios en este país. Empresarios no son solo los dueños de las grandes corporaciones ni las grandes industrias. Empresario es quien se levanta cada mañana para sacar adelante su taquería. Un negocio lo tiene un médico con su consultorio, una abogada que maneja un despacho legal, una escritora que maneja una editorial, un jardinero o un agricultor, un emprendedor con una heladería o una cafetería, quienes venden por internet y prácticamente cualquier persona que emprende para ofrecer un producto o servicio. Grande o pequeño, negocio es negocio y quien tiene uno es un empresario. Todos los mexicanos debemos aprender de negocios. La educación financiera y empresarial es lo que realmente transformará nuestra economía, detonará el crecimiento del país y el patrimonio de todos. De una u otra manera, en este gran país todos podemos tener oportunidades para emprender, pero para ello necesitamos que todos tengamos los conocimientos necesarios para hacerlo bien, formal y en grande. Piénsalo de esta manera. Pasas por primaria, secundaria y prepa. Aprendes de historia, geografía, música y química, pero jamás te enseñan a construir, administrar ni hacer crecer negocios. Necesitamos impulsar la generación de empresas, el libre mercado, la sana competencia y promover que todos los mexicanos tengamos cultura empresarial. Te presentamos Business Coach, el primer instructivo paso a paso para construir un negocio 100% adaptado a México. Un libro ilustrado y a color que te guiará en cada etapa desde la planeación, administración, ventas, marketing, operación y hasta el crecimiento internacional de tu negocio. Seguiremos dedicando todos nuestros libros a México y a todos los mexicanos que invierten y emprenden para construir un mejor país. Mejorando las finanzas personales con Money Coach, enseñando a invertir y crear patrimonio con Investor Coach y ahora, con Business Coach, mostraremos un instructivo paso a paso para que los emprendedores puedan construir grandes negocios que generen empleo y contribuyan al desarrollo de México.
Wow, gran presentación, Rodrigo. Gran Ahí, presentación. ahí lo tenemos, Business Coach. Así Muchas, es. muchas felicidades. La verdad es que un gran libro que seguramente nos va a ayudar muchísimo, Rodrigo, a todos aquellos que, pues en algún momento hemos tenido esta idea de emprender, ¿no? Y que como lo dices ahí, como se menciona en el video, pues es un negocio, es algo que no, ahora sí que va a venir con un manual de instrucciones, ¿verdad? No es aventarse al ahí se va. Entonces, la verdad es que yo ya tengo el libro, ya lo empecé. Entonces, ahorita obviamente no lo tengo aquí porque estoy de viaje, pero está, al menos lo que he visto hasta ahora, está sensacional, ¿no, Héctor? Así es, Juan. Y fíjate que la verdad es que estamos muy contentos y gracias, Rodrigo, nuevamente por estar en Grow Together MX. El 31 de enero, 7 de la noche, pues arrancamos con un gran evento y fue justo el momento en el que Business Coach salió al público. Si bien es cierto, ya había habido oportunidad para aquellos más ansiosos por poder tener el libro, una preventa en plataformas muy conocidas por ustedes, Amazon, por ejemplo, en el que, bueno, empezaron a recibir ya temas de preventa y obviamente, pues, como bien vieron en el video, con una estrategia bien interesante porque obviamente viene acompañada de los componentes de las precuelas, ¿no? A través de Business Coach o de Investor Coach, por ejemplo, en donde vamos viendo esos componentes que te van preparando para empezar a hablar ahora de hacer tu propio negocio. Cuéntanos, Rodrigo, ¿cómo te ha ido con esta visión que nos compartías en los primeros episodios que te invitamos? Y nos decían, oigan, para empezar, los primeros retos que tenemos es incrementar, ¿te acuerdas, no? La tasa o el número de personas que invierten en la organización. Y después nos hablabas, oye, y queremos también llegar a dar herramientas a la gente para crear un negocio. Cuéntanos un poco cómo te ha ido en esta aventura de seguir aportando a México este contenido tan valioso para los mexicanos y mexicanas que quieren crecer su patrimonio y desarrollar negocios. Gracias, Héctor. Pues mira, la verdad vamos excelente. Hemos superado todas las expectativas por mucho. Creo que Business Coach va a ser el gran detonador del crecimiento económico que necesitamos para nuestro país. Si bien ya lo he dicho, arreglar tus finanzas personales solo te deja a ti y también invertir hasta cierto punto, aunque apoyes un poco a la economía, pues también se vuelve un poquito interno, ¿no? Hacia la creación de patrimonio para ti. Con Business Coach le estás por fin dando ese empuje a la generación de empleo, a la contribución al PIB, a las finanzas públicas del país. Creo que ahí es donde realmente vamos a detonar la generación de empresas que aporten desde muy poco, como mencioné en el video que acabamos de poner, desde un médico con su consultorio, el puesto de tacos, hasta las grandes textileras, ¿no? Tenemos que entender quién es empresario, y empresarios son los chicos, los medianos, los grandes, e incluso hasta las empresas unipersonales. Tú tienes un negocio, aunque tú hagas todo, la verdad es que eres una empresa, o sea, de una sola persona, estás creando estás cumpliendo con todas las características que un negocio representa. El día que México y los mexicanos realmente entendamos esto, creo que es donde nos vamos a entrar a quitar el estigma o la mala visión que tenemos del empresariado mexicano. El empresario es un héroe. El empresario es un héroe que aporta, crea, produce, innova, compite. Tenemos que ver al empresario como el gran héroe que es, y incluso lo dije ahí en la introducción, ¿no? Hasta quiero y vamos a lograrlo, levantar la estatua al empresario mexicano. Yo no sé si ustedes ven el valor, ¿no?, que yo veo en el que un día se levanta con un sueño, crea un negocio que va a contribuir a mantener a cantidades de familias que van a eventualmente depender de ese ingreso. ¿A cuántos empresarios no conocemos que hasta se desviven por sus empleados, por sus trabajadores, por pagar nóminas, seguros sociales, Infonavit, Afores, impuestos? Y a veces hasta el empresario sufre, ¿no? Dices, bueno, ¿qué me llevo yo? Amigo, eres un héroe. Y creo que estamos poniendo aquí las bases para que lo hagas bien, formal y en grande, que son ahora sí que los 3 pilares que manejamos en Investor Coach. Negocios bien hechos, con educación empresarial, formales,
haciendo las cosas bien y los cimientos correctos para que pueda ser grande, y ya quitarnos esta falsa idea de que los negocios informales son bien hechos. No, no es cierto. Los negocios informales jamás van a crecer más allá de lo pequeños que pueden. No van a poder acceder a mercados financieros, a créditos empresariales, a franquiciarlos, y además no contribuyen. O sea, realmente a esos no los queremos. Y por último, en grande, ¿no? A través de hacer las cosas bien y formales, tienes todo el camino derecho y libre para poder llevar a la empresa hacia tanto una expansión nacional como una expansión internacional. Pocas empresas, y es uno de los grandes problemas que tiene México, y los definimos muy bien en Business Coach, pocas empresas en México son grandes. Somos un país de minis y minis y minis y minis y cientos de decenas de miles de empresas pequeñas, pero tenemos menos de 150 empresas en la Bolsa Mexicana de Valores. O sea, México produce una empresa grande por millón de habitantes. ¡Wow! Es impresionante. Sí, sobre todo cuando en otros países, ¿no, Rodrigo, más desarrollados, pues son mucho más empresas que inclusive cotizan en la bolsa, y de ahí es donde sacan, pues también así que la gente que cree en esas empresas, que invierte, y que pues es un apoyo adicional para todas estas personas que quieren invertir, donde en México, al no haberlo y al no estar tan abierto, pues puede ser una de las primeros retos a los que se enfrentan los emprendedores, ¿no? Y además de este reto, Rodrigo, tomando en cuenta todo esto, ¿cuáles otros retos has visto tú al desarrollar todo esto y con toda tu experiencia que los emprendedores se enfrentan para, pues, realmente poder desde sacar a la luz un negocio hasta hacerlo, como dices, formal y de forma exitosa? Mira, yo creo que lo que más hemos detectado es que tú puedes estudiar una licenciatura en administración y luego seguir por un MBA y una maestría en negocios, y no aprendes los pasos para hacerlo en México. O sea, aprendes de negocios, aprendes a leer estados financieros, aprendes de razones financieras, casi en estas universidades, programas de doctorados, posgrados, lo que quieras, te entrenan para administrar un negocio ya existente. Así es. Pero donde fallamos muchísimo es en el proceso de incubación y de creación, y de dejarle a la gente el conocimiento necesario para hacerlo 100% adaptado a México. Entonces, lo que quisimos hacer, justamente entendiendo esta problemática que se está viviendo en el país, es el primer instructivo ilustrado a color pasta dura y con la misma temática y lineamientos de los libros anteriores, un instructivo paso a paso que te dice desde qué es un negocio hasta cómo se planea, business plan, todo el plan de negocios, plan de mercado, viabilidad, presupuesto inicial. Luego nos vamos a la formación, licencias, procesos. Tienes que ir al SAT, te tienes que dar de alta, te conviene ser persona física, persona moral, ok, voy a ser persona moral, ok, eso se hace yendo a un notario, el cual te va a entregar una hoja de inscripción con la cual vas a poder sacar el RFC de la empresa, y luego el sello digital para poder timbrar, y luego vas a ir al registro patronal y vas a obtener un registro que te va a permitir timbrar la nómina, y luego a cada trabajador le tienes que pagar cada mes siguiendo estos lineamientos que se tienen que estructurar en el timbrado de nómina mensual, todo el proceso de operación, softwares administrativos, CRPs. O sea, es impresionante cómo la gente en México lleva su negocio en Excel, por favor. Es una hoja de cálculo arcaica de los años 90. Necesitas un sistema administrativo que hoy en día es muy fácil crear y de muy bajo costo. Hasta lo puedes hacer tú con las nuevas tecnologías de low-code que se están generando. Luego hablamos de marketing. ¿Cuánta gente utiliza la razón social legal de su negocio como nombre de la empresa? Eso no es una marca. Tienes que crear una marca, tienes que registrarla, tienes que hacer un proceso de marketing, de identidad corporativa, de tipografía, de colores. Luego vamos a hablar de operaciones, vamos a hablar de inventarios, y luego nos vamos al capítulo de expansión y crecimiento, donde hablamos de, ok, a ver, ya tienes un buen negocio, un buen producto, un buen servicio, ahora tienes que crecerlo. O sea, México tiene que poner más empresas en el extranjero porque no las tenemos. Somos un gran país, somos la 15ª potencia económica del mundo en términos de PIB, pero no tenemos empresas en el exterior.
O sea, México no pone el nombre de México en alto a nivel internacional, no competimos, nos quedamos en productos primarios de exportación, no tenemos automóviles propios, no tenemos aeronáutica, no tenemos una industria bien desarrollada más allá de la manufactura y la maquila. Esto creo que nos está llevando al mismo camino. Educación empresarial hace mucha falta en México. Y otro de los problemas que hemos identificado es que tenemos que sacar la educación de la administración de empresas, tenemos que sacar la educación de las carreras afines a administración y negocios. Todo mexicano tiene que recibir estos conocimientos. Porque no importa qué vas a tener a lo largo de tu vida, vas a tener un negocio. Tú pones un despacho legal, vas a tener un negocio, vas a tener que pagar nóminas, vas a tener que facturar a los clientes, vas a tener que llevar control de muchas cosas internas. ¿Quieres poner un consultorio dental? A ver, hicimos estudios, por ejemplo, un odontólogo, 70% del tiempo es atención médica, 30% del tiempo es administrativo. Sin embargo, en la carrera lo entrenaron 100% a este odontólogo en temas médicos y no le dieron ni un porcentaje mínimo, ni una materia de administración empresarial, de cómo va a abrir el negocio, qué licencias se requieren. Y entonces estamos graduando de muchas carreras y de muchas profesiones y de muchos oficios a gente que conoce el oficio, conoce la profesión, pero no sabe hacer un negocio. Y negocio es lo que va a tener que llevar a cabo toda su vida, ¿no? El proceso de negocio. Por eso tanto hemos hecho el énfasis, y lo viste en el video, de que negocios son cualquier persona, ¿no? Puedes ser filósofo y dedicarte a dar clases de filosofía, tienes un negocio y tienes que emprender formal bien y, ¿por qué no, crecerlo también? Esa es la problemática, Juan, que estamos atacando y creo bastante bien con Business Coach. Sí, seguramente, porque como bien dices, nos preparamos muy bien técnicamente, ¿no? Académicamente nos preparamos en lo técnico, pero ¿cuántos no nos preguntamos, oye, ¿y cuánto debo cobrar, no? Y luego, ¿cómo cobro, no? Cosas que parecieran que pues no son tan complicadas, pero que nadie nos enseña que muchas veces cuando queremos emprender algo o empezar con un negocio de lo que sea, ya sea de nuestra profesión en la que técnicamente nos preparamos o cualquier otro tipo de negocio, luego no sabemos ni cobrar, no sabemos muchas cosas que son básicas, ¿no? O no sabemos vender, ¿no? Y somos muy buenos, pero sabemos vender. Entonces, son retos que se suman por esa falta de educación empresarial que nos ayudan a tener un proceso real de negocio, ¿no, Héctor? Así es, y fíjate, Juan, que a mí me gusta mucho cómo lo plantea Rodrigo, porque al final empieza con un sueño todo esto, ¿no, Rod? Y fuiste súper claro al inicio, dices, oye, la gente arranca acá, ya sea con un producto o un servicio que se desprende de un proceso de talento, de algo que aprendiste, heredaste, o simple y sencillamente con una visión dices, oye, yo me veo obteniendo estos resultados, entregando este valor, haciendo estos componentes, y obviamente hacer esto para alguien más, y lo hemos platicado en otros episodios, siendo empleado de una organización, pues obviamente te da cierto nivel de control, aprendes utilizando recursos de otros, etcétera, etcétera. Pero el maximizar todo ese conocimiento y ese talento, puesto obviamente en un sueño propio y establecido con todos estos pasos que nos das, pues obviamente ayudan a tener un poco más de orden y estructura para empezar a emprender algo. Y aquí me gustaría, Rod, retomar un comentario que nos comparte Sergio. Mira, Sergio lo que nos dice es, y yo tuve que dejar morir varios emprendimientos que fracasaron por diversos motivos, hasta que me di cuenta que lo que necesitaba era estudiar libros como estos, y vamos con fuerza otra vez poco a poco. Claro. Y justo tomando este extraordinario comentario de Sergio, me gustaría preguntarte, ¿cómo lidiar con el fracaso, no? ¿Cómo le hacemos? Porque obviamente ya vemos dentro de los componentes que decías, algunos retos a los que se enfrentan por falta de conocimiento, dominio de estos procesos. ¿Cómo lidiar con esto que nos comparte Sergio? Sí, mira, y es justamente una de las primeras cosas que platicamos en Business Coach, ¿por qué fracasan los negocios? Y hay una cifra, incluso aquí hay una imagen padrísima de Business Coach de un negocio todo fracasado.
Y la cifra es real, 9 de cada 10 negocios en México fracasan. Pero esta cifra no debió ser real si realmente se hubieran recibido los conocimientos correctos. Estoy más que convencido que esa cifra sería mucho menor. 9 de cada 10 negocios fracasan, pero de esos 9 negocios que fracasaron, ¿cuántos estaban bien hechos? ¿Cuántos tenían una estructura correcta? ¿Cuántos hicieron un business plan, un plan de, todo un plan de un presupuesto inicial? ¿Cuántos estudiaron realmente la demanda del mercado por el negocio o el producto o servicio que iban a ofrecer? ¿Cuántos pensaron y planearon fiscalmente bien el camino para hacer una estructura fiscal amena de acuerdo a tu giro de negocio? Ahí es donde creo que el comentario que hizo Sergio es bastante importante, porque si tú no tienes los conocimientos para hacer una estructura correcta desde la fundación de tu emprendimiento antes de verlo como un negocio, las probabilidades no están de tu lado. Creo que en México tenemos un camino muy fértil y la verdad es que creo que hasta el mismo desconocimiento de cómo hacer negocios formales nos pone ahorita a todas aquellas personas que quieran emprender para hacer algo bien hecho y adelantarte, porque sí los conocimientos vienen fuertes, la competencia va a aumentar, sobre todo cuando estos conocimientos se empiecen a dar, pero ahorita es buen momento para emprender si tienes los conocimientos necesarios. Y estoy seguro que la cantidad de negocios que van a fracasar a futuro se va a reducir impresionantemente, ¿no? Es como, ¿cuántos pilotos vuelan un avión sin antes haber estudiado? Muy pocos. Y si dicen, no, es que muchos pilotos se estrellan. Pues sí, pero es que ¿cuántos tenían los conocimientos formales para hacerlo bien? En cualquier profesión tienes que ser profesional para poder tener la menor cantidad de fallas, sea lo que sea que hagas, ¿no? Entonces, creo que tenemos que ver a los negocios como una profesión y ser profesional en hacer negocios, porque tal vez tú eres profesional en carpintería y podrás ser el mejor carpintero de la ciudad, pero eso no significa que vas a tener el mejor negocio de carpintería, porque tú no eres profesional en hacer negocios, eres profesional en el oficio. Entonces, ahí es donde vemos, y menciono carpinteros porque siempre son de las profesiones donde podrá haber mucha gente bien hecha, pero son con los que más se batalla, ¿no? Y creo que se batalla mucho en este tipo de profesiones o de oficios, porque es gente que tristemente y lamentablemente no tuvieron los conocimientos para emprender de manera formal, ¿no? Así es. Así es. Y fíjate que hace mucho sentido lo que nos compartes, porque eventualmente seguramente tenemos muchas personas que han emprendido algún negocio y al momento de hacerlo, pues el encontrar información que haga sentido, que dé esta estructura, que comparte estos pasos y otros componentes, Rod, pues esa parte es como un reto, ¿no? Y terminas aprendiendo lo de cosas como ahorita, conversaciones. Alguien te pasa un tip, oye, ya hiciste esto, ya checaste lo de la alta y tenemos gente cercana que justo ha empezado así con estas conversaciones. Oye, ya diste de alta tu marca, y Juan y yo tenemos una amiga muy querida en común, que hemos tenido esas conversaciones, ¿no? Oye, ya está registrada la marca. Oye, ¿y cuál va a ser la estrategia fiscal? ¿Cuál va a ser la estrategia financiera? Tenemos planes de ventas ya estructurados. ¿Cómo tomamos la información histórica que ya traes de otros años para decir cómo armas tu Annual Objective Plan? ¿Cuál va a ser tu target de venta? ¿Cuánto vas a crecer contra el año anterior? Y todos estos componentes que le dan esa continuidad, que te permiten tener bases claras para dar el seguimiento y el track concreto para tu negocio, pues le va dando esta estructura de la que nos hablas. Entonces a mí se me hace extraordinario el poder, como bien dices, contar el poder contar con una herramienta que nos lleve paso a paso. ¿Qué opinas, Juan? La verdad es que la herramienta a mí me parece que alguien lo decía ahí en sus comentarios, que debemos de tener casi desde la primaria, ¿no? Porque no necesariamente tienes que tener una carrera profesional para poder emprender. Bien lo decía Rodrigo, ¿no? Un carpintero,
un plomero, o sea, que al final son empresarios, ¿no? Que luego pues se les complica realmente generar riqueza, que al final es para lo que son los negocios. ¿Por qué? Porque nos falta esta formación. Entonces, ¿cómo esta formación la pudiéramos tener desde más temprano en nuestras vidas? Es una herramienta, la verdad, muy, muy poderosa y creo que elemental para que todos aquellos que queremos emprender, lo que queramos emprender o profesionalizar nuestra profesión, como bien lo decía Rodrigo, podamos usarla, ¿no? Entonces, esto, Rodrigo, me lleva a una pregunta que va ligada también a un comentario que alguien hizo por ahí. Bueno, y entonces, ¿qué deberíamos hacer diferente para poder emprender y ser exitosos? Además de seguir, obviamente, esta guía que nos estás compartiendo hoy, que es este libro de Business Coach. Pues mira, la verdad es que el emprendimiento como tal va a depender también del giro, de la industria, del área. Creo que tienes que empezar por partes, ¿no? A veces nos queremos lanzar a hacer algo sin conocerlo bien. La educación atrás de todo va a ser importantísima. Creer que puedes hacerlo, entrar también, trabajar con la parte psicológica de si lo aprendo y lo conozco y soy bueno en ello, voy a tener éxito. Y ahora sí que sin miedo emprender, ¿no? El emprender lleva riesgos, como el invertir lleva riesgos, como el salir a la calle caminando también lleva un riesgo. La vida es de riesgos que se pueden minimizar siguiendo procesos correctos. Lo que he estudiado de varios países es que cuando tenemos negocios formales y tenemos una estructura organizacional y tenemos procesos y tenemos el conocimiento para llevar a cabo todo esto, la cantidad de negocios que fracasan se reduce muchísimo. Yo he formado parte en el pasado y actualmente de algunos consejos de administración y como miembro de un consejo, no sé si alguna vez ustedes han sido miembro de un consejo, sobre todo externos, como asesores externos. Es algo muy padre. De hecho, es algo que yo en el libro recomiendo mucho, que sea cual sea tu giro de negocio y del tamaño de tu negocio, construyas un consejo de administración, un gobierno corporativo e invites a gente externa a criticar tu negocio, a aportar a tu negocio, a dar ideas que vengan de fuera. Y esto creo que es parte del hacerlo bien y del creerte lo bien que puedes llegar a hacerlo. O sea, yo le digo a mucha gente, hasta chiquitos, ¿no? A ver, un taquero podría tener un consejo de administración, un taquero podría tener, claro, podrías decirle a tus amigos, oye, una vez al mes ven conmigo, júntate, te voy a invitar a cenar, pero te voy a presentar los números de mi negocio, te voy a presentar los nuevos productos que tengo, los nuevos tacos, pruébalos, dame tu opinión. Y yo creo que cualquier amigo te puede hasta dar su feedback, ¿no? Y tal vez lo estamos viendo en algo chiquito, pero así es como funcionan las grandes empresas, los grandes corporativos y los procesos que te llevan a hacer las cosas bien. Entonces, aunque suene repetitivo, yo, contestando tu pregunta, lo que yo le diría a los chavos, a la gente, es estructura todo para ser grande. Planéalo desde chico, como lo quieres ver en muchos años después, en el tamaño en el que lo quieres llegar a ver. Sigue todos los procesos. Muchos me preguntan, oye, ¿vale la pena hacerme, por ejemplo, persona moral desde que voy empezando? ¿No? Es una de las principales dudas que se tienen. Sí, sí vale la pena. Por lo menos abre la persona moral para que vayas generando historial, para que puedas venderte en grande ante muchos clientes y puedes manejarte como persona física, incluso hasta haciendo una estructura donde la persona física le funciona a la moral, pero ya tienes la moral. Entonces, igual y no estoy usando la empresa legal, igual y no estoy usando la estructura, pero ya estoy dado de alta, ya le estoy generando historial, ya tengo cuenta bancaria. Por ejemplo, las empresas en México no les dan crédito si tienes menos de 2 años. Entonces, si tú te vas a esperar 2 años para abrir tu persona moral, por no pensar en grande desde el principio, cuando la abras vas a tener que esperar 2 años más para poder obtener tu primer crédito y ciertos procesos. Además de que en México también hay muchos tiempos vaya, no es como en Estados Unidos que abres una LLC por internet. En México tienes que ir a un notario, tienes que hacer el proceso, tienes que ir al SAT, hay tiempos,
no es tan ameno porque el gobierno todavía no ha leído Business Coach. En cuanto lo lea, creo que eso va a cambiar también, ¿no? De hecho, no se rían, pero aquí le puse una carta al gobierno. En la página 230, para los que ya lo tienen, viene una carta al gobierno. Incluso aquí te digo, mira, esto es diferente, no va dirigido a ti, a los emprendedores y empresarios, esto va dirigido a las personas que forman parte del gobierno. Si tú mantienes un cargo gubernamental o conoces a alguien en un cargo público, ayúdame a llevarle estas palabras. Y aquí hay algunas cosas que les estamos pidiendo para México, para impulsar la generación de empresas. Y bueno, esto va enfocado a que nos permitan a todos los emprendedores hacer más fáciles los procesos y acortar procesos para poder hacer esta estructura de bien formal y en grande que estamos buscando, ¿no? Entonces, eso es lo que yo les quería plantear. Ahora, ya saben que yo luego les hago preguntas a ustedes. Mi pregunta aquí es, ¿cuánto del dinero público, y estamos hablando de México, creen que venga de los negocios en la iniciativa privada? Del dinero público, del presupuesto público, del dinero que el gobierno dispone para gastar, que no proviene de deuda. ¿Cuánto creen que viene de la iniciativa privada? Híjole, yo creo que no rebasa el 20%. Héctor. Pues mira, la lógica me dice que debería de ser entre un 60 y 70%, pero coincido con Juan, nos diste un dato interesante sobre el tema de informalidad y obviamente pues ahí hay varias desviaciones que no necesariamente nos dan esa aportación que debería de tener el país. La respuesta es al revés. Casi todo el dinero que le llega al gobierno se creó en una empresa privada. Se creó en la iniciativa privada y viene del sector empresarial. Claro. El gobierno a través de impuestos. Y los impuestos son generados a través de las utilidades de las empresas. Sobre todo el ISR, que es el mayor ingreso para el país, viene de la utilidad de las empresas. Los impuestos que pagan los trabajadores que trabajan para las empresas son pagados con dinero que viene también de la generación de ingreso de la empresa como tal. Ahora, los cargos públicos que el gobierno paga, los salarios del gobierno, son pagados con dinero de impuestos que viene de las empresas. Por ahí algunos dirían, bueno, y me lo han cuestionado, ¿no? Oye, las paraestatales mexicanas, perdón, pero las paraestatales mexicanas no son rentables. Pemex tiene 110,000 millones de dólares de deuda, es la quinta empresa más endeudada del mundo y la primera petrolera en número de deuda es la petrolera más endeudada del mundo, punto. El dinero que sale de Pemex sale de los ingresos de Pemex, no de la utilidad de Pemex. Si le sacaras dinero a las utilidades de las paraestatales, no habría dinero, porque son empresas que casi no son rentables. Entonces, la realidad de las cosas que si tú te pones a estudiar el presupuesto público de la mayoría de los países, todo proviene de la iniciativa privada. Claro. Por eso los países que atentan contra la iniciativa privada, los países que no ponen esto en marcha, los países en donde es difícil emprender o incluso los países en donde emprender está prohibido, son los que fracasan. Tú atenta contra el que te da de comer, muérdele la mano al que te da de comer y te vas a hundir tú solo. El que le da de comer al gobierno es el empresariado, desde el más chico, desde el puesto de tacos formal hasta la gran cadena de taquerías a nivel nacional, es el empresariado. Entonces eso es lo que tenemos que fomentar si lo que queremos es tener una mayor recaudación, más equitativa, mayor, si queremos más programas sociales, si queremos sacar a gente de la pobreza, sobre todo si queremos mejores salarios. Es muy triste, en México hay menos de 600,000 nóminas arriba de 25,000 pesos. O sea, quiere decir que solo de la población total del país, el 0.5%
tiene un ingreso formal a través de un salario arriba de 26,000 pesos, 25,000 pesos mensuales. Es muy triste. No vamos a poder tener mayores salarios si no incrementamos la oferta de empleo que eventualmente nos lleve a no conseguir trabajadores. En un país libre, los salarios no aumentan por decreto. Tú no puedes hacer que las empresas paguen más por decreto y no puedes hacer que las empresas generen empleos por decreto. Los empleos se van a generar a través de la facilidad del empresariado y el emprendedor para crear negocios a raíz de una sana y eficaz recaudación y tributo por parte de las empresas. Me refiero a impuestos lógicos, impuestos razonables que permitan la reinversión de utilidades. Y con esto se da el crecimiento del sector empresarial, el crecimiento de los empleos formales, y entonces llega por ende el aumento en los salarios. ¿Por qué? Porque empieza la falta de trabajadores. En un mundo ideal donde todos somos emprendedores, entonces no hay colaboradores. ¿Me entiendes la lógica? Sí. Esa lógica es en la que yo creo. Y esta digamos, filosofía de creer que el empuje al motor económico del país viene a través de la educación empresarial y del fomento empresarial y de pavimentar un camino ameno para los emprendedores, es lo que me empuja a hacerle llegar a todo mundo que la única forma en la que el país va a detonar su verdadero potencial va a ser educación empresarial, creación de empresas, reducción del Estado, obviamente. Digo, yo soy libertario, vale la pena mencionarlo, y que el gobierno se ponga del lado del emprendedor, ¿no? Que se le deje de atacar y se le empiece a apoyar más. Completamente, Rodrigo. Y fíjate que a mí la verdad digo, ya tenemos algunos años de conocernos, y uno de los datos que creo que también a Juan nos inspiraba mucho es, en aquel momento tú nos hablabas de 1 millón de personas invirtiendo en bolsa de valores, ¿no? Y había un número muy poderoso que en el momento que llega la pandemia, nos lo decías ya en otro episodio, el tema de las salidas de las fintech, entre otros componentes que se dieron en el mercado, permitieron alcanzar ese objetivo en mucho menos tiempo del que se tenía previsto. Pregunta, Business Coach trae algún número pensado de aumento de emprendimientos? ¿Hacia dónde vamos con este target? Sí. Mira, México tiene aproximadamente 4 millones de empresas legales y formales. Estamos hablando sobre todo de personas morales, estructura. Nosotros estamos pensando que de estos esfuerzos vamos a lograr mucho más de 1 millón de negocios que de manera directa e indirecta van a surgir a través de Business Coach en adelante, vaya. En cuanto a inversiones, es medible a través del número de cuentas que reporta Comisión Nacional Bancaria de Valores. Sí. En Business Coach, lo que vamos a hacer es medir el número de empresas, que de hecho aquí lo tenemos, la radiografía viene en la página 26 del libro, y esta radiografía es la que con el paso de los años nos va a permitir ver si realmente logramos ese objetivo de crecer el número de empresas en México, y estoy seguro que más de 1 millón de empresas de manera directa o indirecta van a salir a través de sus esfuerzos. Yo creo que si lees este libro, por lo menos las ganas de emprender ya las tienes. Sí. Porque si bien es un libro que es muy paso a paso y te va llevando en el camino, también tiene su parte de inspiración, de la importancia social de crear un empleo y de lo mucho, de crear un negocio y de los muchos empleos y la mucha contribución social que le vas a dejar al país, ¿no? Aquí hablamos de qué le deja a México, qué te deja a ti
y qué le deja a la sociedad como tal. Es la parte de qué le deja a México. Y ahí es donde ustedes saben que pues realmente yo todo mi esfuerzo es social, yo todos mis libros los dedico a México. Y yo creo que así es como lo vamos a medir. O sea, todavía no me entra cómo México puede tener tan poquitas empresas per cápita de tamaño mediano y grande, porque México sí tiene más empresas que Estados Unidos y Brasil de tipo pequeño. Si hablamos de que el negocio lo tiene hasta un médico, en México hay más empresas unipersonales per cápita que en el resto de... Bueno, estoy comparando Estados Unidos, Brasil y otros países. El problema está en el emprender formal para poder construir algo mucho más grande. Creo que ese sería nuestro objetivo y lo vamos a medir a través de la generación de negocios formales. Y hacerlo de manera sostenida, además, ¿no? Porque, Sí. digo, también hay muchos, inclusive estos emprendimientos unilaterales o en solitario que duran unos meses o un año cuando mucho y pues se acabó porque justo no teníamos esta formación. Entonces, creo que también eso va a ayudar a que esos negocios pequeñitos, como dice, se vayan haciendo más medianos y de ahí puedan seguir creciendo los negocios y por qué no ser negocios también mexicanos que hoy son transnacionales y que nacieron en México, que fueron creados por mexicanos, que no tiene que ver con un tema de que no seamos capaces, ¿no? Si hay muchas de esas 150 compañías que cotizan en la bolsa, de las que tú mencionabas mexicana, son transnacionales. Eso quiere decir que, pues, alguien dijo por ahí, el cielo es el límite. Obviamente, con una estructura, con procesos, con cosas bien hechas, aprendiendo de errores, porque eso no quiere decir que esas 150 compañías o esas 4 millones de empresas que hoy existen en México no se han equivocado. Claro que se han equivocado, pero pues han ido avanzando y avanzando y avanzando, de manera que y generemos lo que dice Diego Iván Martínez por ahí en el comentario, ¿no? Es, por fin voy a poner negocio y en la formalidad, ¿no? Porque la formalidad, además, es lo que nos va a ayudar a generar más riqueza para el país, como tú lo decías, ¿no? Porque mientras sigamos haciendo negocios informales o viendo cómo le hacemos para evitar pagar impuestos o para evitar hacer ciertas cosas, pues lo único que hacemos es probablemente no tener un negocio que sea rentable, que sea sostenido, que pueda ser exitoso y que pueda ser tan grande como negocios que nacieron literal en una cochera, por si algunos no lo saben, como Amazon, Dell, Google, que nacieron así, pero que justo acompañados de una buena estructura, de una buena educación financiera, ¿no? Y no solo financiera en el sentido de saber cuánto se gana o cuánto se pierde, sino cómo realmente ir generando riqueza en un negocio, ¿no, Héctor? Así es, Juan, así es. Y fíjate que me gusta mucho cómo nos lo plantea Rod al principio, porque nos habla mucho de este reto de educarnos y obviamente empezar a vivir todos estos pasos para poner en orden el tema gubernamental, el tema financiero, la creación de tu marca. Hay varios pasos ahí interesantes. Y me gustaría aprovechar que estamos tocando ese tema, Rod, porque tenemos una pregunta bien padre de Alita Frías, que nos dice, déjame te la pongo acá, un saludo a todos y un gusto estar con ustedes. Una pregunta para Rodrigo, ¿el financiamiento cómo lo obtenemos? ¿Ahorros? ¿Buscamos inversionistas? Hay tres pasos o tres grandes áreas: ahorros, inversionistas, correcto, o crédito, que es financiamiento. Puedes ir desde fondos propios, friends and family, amigos y familiares. Tenemos también la posibilidad de conseguir socios e inversionistas. Ya en México hay varias opciones de ángeles inversionistas, de crowdfunding, hay fondos de capital privado, hay fondos de capital semilla. Más adelante, más adelante en la parte de inversionistas podrías hasta buscar bolsa de valores, ¿no? Levantamientos de capital. En la parte de créditos, pues tienes desde préstamos de amigos y familiares, créditos personales, créditos pymes, créditos colaborativos. Hay varios de crowdlending en México, plataformas que te permiten obtener financiamiento. Muchas de las personas en México me dicen, es que es difícil conseguir financiamiento. A ver, es difícil cuando no tienes un negocio bien hecho. En Estados Unidos y en otros países,
Cuando tú vas a crear un negocio, tú te tienes que presentar al banco con un business plan o te tienes que presentar a tus amigos, familiares con un business plan. Creo que también la mala formación y el tan informal que está ahí construida la estructura empresarial mexicana lleva a que ni siquiera tu papá o tu primo o tu tío te quiere prestar dinero. Entonces, algo que estamos tratando de enseñar mucho en América Latina es que si tú construyes un plan de negocios bien hecho, toda una estructura corporativa, planeas un gobierno corporativo, planeas, aunque vayas a una taquería, si tú llegas y se lo presentas así, tanto a tus amigos, familiares, y te vas a Friends and Family, o a posibles socios, se van a quedar así, mira, porque nunca me habían presentado algo tan bien estructurado. Y ahí es donde la confianza se empieza a generar para que te suelten billetes, ¿no? Yo creo que en México mucho del que el capital esté tan restringido y que yo no le quiera prestar dinero a nadie para emprender es porque sé que el riesgo es altísimo y no me estás dando la confianza para saber que mi dinero va a estar en un lugar donde las posibilidades sean muy bajas de fracaso, ¿no? Entonces, la pregunta de Alita Frías es muy buena. Hay muchísimas opciones. Ahí les recomiendo página 44, página 47, viene toda la parte de levantamiento de capital, las diferentes opciones que tienes. Y justamente aquí te digo, a ver, tienes que presentar tu idea como si la fueras a presentar en Shark Tank, ¿no? O sea, tienes que llegar con todo bien hecho. Si piensas que tus familiares te pueden apoyar, ok, no en la mesa de la comida con unas cervezas les des la idea, no. Haz una reunión formal en donde los invites a sentarse, a ver la presentación del negocio, a enseñarles cómo va a venir la estructura de capital, qué porcentaje de acciones les vas a dar, cómo va a quedar todo estructurado bajo notario público en un acta constitutiva. O sea, dale la formalidad necesaria y vas a ver que capitalizar a tu negocio es algo mucho más que factible. Ahora, otra cosa, hay muchos negocios que no requieren dinero ahora sí que no se requiere dinero para hacer dinero. Hay muchos negocios que se pueden empezar con muy bajas barreras de entrada. Y muchas plataformas, muchos nuevos giros de negocio, y de hecho hablo mucho de eso en el libro, te permiten pues prácticamente hacer dinero sin dinero, ¿no? O empezar de abajo. O sea, ¿cuántos empresarios exitosos hemos visto que empiezan desde abajo? Y ese es otro de los mitos que tenemos que romper, que se requiere dinero para emprender. No es cierto. No en todos los giros, no en todos los negocios. En otros sí, ¿no? Vaya, tampoco puedo negar que si vas a poner una maquiladora tengas que comprar maquinaria, pero las opciones hay por donde le busques. Sí, correcto. Y fíjate que también esa parte de ideas, ¿no, Rod? Para poder emprender negocios, el día de hoy están disponibles en todos lados y en cualquier plataforma. Yo he visto N cantidad de videos en TikTok, por ejemplo, que puede ser utilizado para otras cosas, pero hay gente que está colgando contenido en donde te dice, oye, ¿sabes qué? Traigo una muy buena idea, déjame te la platico, dale clic en el enlace para que veas la idea y empiezan a obtener fondeo de gente completamente desconocida, ¿no? O personas que de pronto dicen, oye, pues yo traigo una idea y empiezan a emprender y en el Inter hasta comentarios, me ha tocado ver comentarios de la gente donde tienen esos tips y obviamente pues enriquecen mucho el quehacer de generar este conocimiento, porque al final de cuentas creo que está ahí, ¿no? Es un tema de conocer y ya conociendo estos pasos, dominarlos y dominándolos, pues vas creciendo tu negocio, ¿no? Juan, ¿qué opinas? Sí, yo creo que es parte de, yo creo que lo dijo Rodrigo, es entre perder el miedo, entre educarse, entre atreverse, entre darle formalidad, desde la reunión que comenta Rodrigo, ¿no? Porque de repente digo, en México se da mucho, vamos a hacer un negocio, vente, vamos a cenar y ahí te platico, ¿no? Y te platico es literal, te lo platico, pero no te enseño números, no te digo cómo va a funcionar, no te digo cómo empezar, no te digo esa parte, no dudo que algunos puedan llegar a ser exitosos, pero más bien porque traen otras cosas detrás, ¿no? Pero eso
eso es muy necesario empezarlo a hacer y empezarlo a generar. Y hablando también de dónde obtener fondos, Rodrigo, hay una pregunta también de Carlos que quizá va justo a pensar en grande, ¿no? Oye, ¿cómo podría yo llegar a poner y obtener recursos de la bolsa, ¿no? Para mi negocio, porque hoy en México hay muy pocos negocios ahí, ¿no? Entonces, ¿qué nos puedes compartir de eso? Porque creo que si queremos pensar en grande, pues también deberíamos de ir pensando, Sí. oye, ¿cómo llego hacia allá, no? Sí, bueno, a ver, primero vamos a hablar de que la bolsa es lo máximo a lo que puedes aspirar en tu vida. O sea, créemelo, en Estados Unidos el mayor sueño de un empresario es algún día ir y tocar la campana en la bolsa de valores porque llevé a mi empresa a la bolsa. Ahí estás hablando de capitalizaciones de millones o miles de millones de dólares. Entonces, ¿es difícil? No, no es difícil para las empresas grandes que ya tienen la capacidad para poder acceder a los mercados de capitales públicos. Ahora, la estructura, si tú desde inicio, desde chico, piensas en grande, la puedes hacer para poder llegar. ¿Es difícil para un chiquito entrar? No, no es difícil, está prohibido. Se requieren ciertos criterios para poder acceder a mercados de capitales públicos, pero es fácil para las empresas grandes. El hecho, el por qué no tenemos tantas empresas en la Bolsa de México no es porque sea difícil entrar, es porque no tenemos empresas grandes en México. No tenemos estructura legal bien hecha para llevarlas a un tamaño suficiente para que valga la pena meterlas a mercados de capitales, ¿no? Entonces, de hecho, la oferta pública inicial y el llegar a la bolsa lo pusimos casi hasta el final, porque es lo Claro. máximo a lo que puedes aspirar como empresario. Pero yo aquí no te digo que no se pueda, te digo cómo puedes crecer a tu empresa, cómo puedes hacer el camino y eventualmente ya que tengas la capitalización, los requerimientos, tienes que tener gobierno corporativo, tienes que tener estados financieros auditados, tienes que tener todo, tienes que pasar por una banca de inversión, eventualmente puedes entrar. Entonces, repito, no es que tengamos pocas empresas porque en México la bolsa está negada, no, tú puedes llegar, tocar la puerta a la bolsa y si cumples con los criterios, entras. El problema es, ¿cumples con ellos? No, no cumplo con ellos. ¿Por qué? Porque tu negocio está mal hecho, ¿no? Seamos honestos, no lo has estructurado de tal manera que quiera entrar. Entonces, ¿quieres llevar un negocio a la bolsa? Excelente. Hazlo pensando en que vas a entrar a la bolsa desde el principio. En hacerlo formal, en hacerlo legal, en darle esa estructura, ese gobierno corporativo del que tú hablas se vuelve muy importante, ¿no? El que pase por auditorías y por ciertas cosas que luego no nos gusta que pasen porque, pues, híjole, no, me vas a, coloquialmente dicho, me vas a encuerar el negocio y pues no quiero, ¿verdad? Pues O es quiero que que... no hagas, claro, Sí. no hagas cosas sucias. El hacer un negocio bien hecho está transparente, está limpio y aquí está. ¿No? Las empresas que están en la bolsa tienen que ser limpias, tienen que estar bien hechas, tienen que tener una facturación correcta, tienen que estar auditadas por Deloitte, PricewaterhouseCoopers y grandes, ¿no? ¿Por qué hay más empresas en la bolsa en Estados Unidos? Porque la gente estructura bien sus negocios, porque son empresas limpias, porque son empresas formales, porque en Estados Unidos cuidadito y evades impuestos porque le tienen más miedo al tío Sam que a Dios los estadounidenses, ¿no? Entonces, sí, claro. si tú creas esta formalidad y este respeto por las instituciones también, y las instituciones respetan al empresario, que es algo que a veces no se da, yo creo que es un mutuo acuerdo para sacar a muchísima gente de la pobreza y detonar el crecimiento de un país. Claro, claro, y creo que eso nos va a ayudar, como dices, a generar más riqueza, ¿no? Porque a diferencia del pensamiento de algunos, el generar una empresa, además de que lleva un riesgo, pero es justo para generar riqueza y para que la riqueza no solo sea mía, sino que pueda generar una riqueza como, sí, para mí, para los míos y para mi empresa y con la gente con la que trabajo, pero también
para que como país la sigamos generando, y es lo que nos va a llevar. Ya nos lo dijiste hace rato, oye, pues si la mayor parte del ingreso del gobierno, de la obra social, de la obra pública, viene del ingreso de todos los que estamos formales, y en este caso como empresarios, pues entonces el gobierno va a tener más dinero para poder invertir y poder generar una mayor riqueza en el país, ¿no, Héctor? Sí, así es, Juan, y creo que esa estructura obviamente hace mucho sentido, pero también creo que las personas que el día de hoy nos están escuchando, que tienen esta cosquillita de emprender y no necesariamente sabían cuál es la estructura, cuáles son los pasos, ya el día de hoy pues tenemos esta solución que nos presenta Rodrigo, y que además conecta con un sueño que creo que todos tenemos como mexicanos, ¿no? Ver a nuestro país crecer. Obviamente al haber más empresas, pues hay más flujo de capital, tenemos más gente preparándose profesionalmente para ocupar esas posiciones. Aquellos que deciden ser obviamente empleados en una organización, se abre la competitividad, hace que eso obviamente le ponga condiciones a precios de productos y servicios. Es una cadena de favores extraordinaria que le permite a los países desarrollarse y crecer, y creo que esa parte es la que nos puede dejar como esa cosquillita de empezar a empoderarte para tomar esas decisiones, y aquello que era alguna barrera, pues obviamente a través del conocimiento puedas empezar a librar esas barreras, ¿no? Y bien, Rod, obviamente el libro que nos compartes te ayuda como a lidiar con estas barreras que eventualmente pueden suceder, pero que pues, con una base metodológica, con una serie de herramientas, les puedes dar la vuelta. Hay barreras que enfrente el emprendedor que no necesariamente estén en el campo del conocimiento y que valga la pena comentarlas acá para ponerle en el grupo de ideas. Sí, por supuesto. A ver, México no es ni el lugar más difícil para emprender del mundo, ni el más fácil. Entonces, sí hay barreras. Bueno, no barreras, no obstáculos, le diría yo. Hay batallas que emprender al emprender, pero nada que no puedas, ¿no? Creo que en México uno de los mayores problemas es tiempos. Todo es de tiempos y todo es de 20 pasos cuando podrían ser 3. En Business Coach, tanto yo como todo mi equipo estuvimos analizando todos los procesos, desde registros patronales, cuánto tiempo te toma darte de alta en el IMSS para un registro patronal, en el SAT, cuánto tiempo te toma para darte de alta y que te entreguen tu firma electrónica, tu sello digital, todos son procesos. Y creo que algo que tenemos que hacerle entender a los gobernantes es que ellos viven del empresariado y ellos están para servir al empresariado, al emprendedor, al pequeño negocio, al mediano y al grande. Y necesitan hacerlo fácil, hacerlo más rápido, menos procesos, menos pasos, menos obstáculos que tengamos que estar brincando para poder crecer el negocio. A ver, amigo gobernante, el empresario, mientras más crezca, más va a mantenerte a ti, ¿no? A mantener a tu negocio, que es el gobierno. Y creo que a los latinoamericanos nos gustan los gobiernos grandes, lo cual es un tremendo error, ¿no? Y nutrir a este gobierno grande, a este gobierno con demasiados procesos, cuesta. Entonces, creo que los más interesados en crear una base más grande de emprendedores y negocios más grandes y más rentables, pues debería empezar por ellos mismos, ¿no? Entonces, sí son las barreras, todas las barreras vienen aquí explicadas, ¿no? Y qué tienes que hacer y cómo las puedes saltar, pero yo creo que las cosas en México están cambiando a una velocidad impresionante. Sí. La verdad es que México tiene un excelente sistema contable, contabilidad electrónica, facturación electrónica. En muchas cosas México está mucho más avanzado que países como Estados Unidos. Declaraciones electrónicas, muchos trámites en muchos municipios se hacen ya de manera digital, los trámites de importación y exportación, ventanilla única, o sea, México sí está muy a la vanguardia en muchas cosas
que también tenemos que ver, ¿no? Y no sé si vieron el video de presentación, pero ahí yo estaba diciendo que muchos extranjeros llegan a México y América Latina y les va muy bien. Sabemos muchos negocios exitosos, pequeños negocios. Puede ser una panadería de un francés que llegó a México, puso su panadería y ya es la más exitosa de la colonia y ya está en no sé cuántos lugares. Y dices, caray, ¿cómo un francés que obviamente ni es mexicano, ni estudió en México, llega y le pega mejor que todas las otras panaderías que son de mexicanos? La respuesta yo la tengo. Lo que pasa es que ese francés lo hizo bien, se informó, se educó, aunque en un país extranjero jugó bajo las reglas del juego, utilizó un buen marketing, tal vez también trae un buen producto, ofrece un buen servicio y su negocio se crece solito, ¿no? Cuando haces las cosas bien, ahora sí que el bien te llega por añadidura, ¿no? O sea, Claro. solito el negocio crece, ni tienes que buscarle, los mismos clientes te llueven. Cuando le quedas bien a la gente, tú puedes vender más caro y puedes hasta tú darte ahora sí que el taco de decidir, ¿no? No el cliente. Y vas a tener a los clientes lloviendo. De las grandes cosas que vemos, errores de los empresarios mexicanos, pésimo servicio al cliente, pésima atención, pésimo seguimiento. O sea, volvemos al típico carpintero que se va quemando con todo mundo hasta que ya está quemado en toda la ciudad y el problema es que es lo único que sabe hacer. Entonces ahora no se puede hacer plomero y seguramente si se hiciera plomero se seguiría quemando ante todos porque a todos les queda mal, no cumplen, no se sale presupuesto. Creo que hasta ganas me dan de poner una carpintería, ¿no? Sí, totalmente. Y seguro Totalmente. muchos de ustedes, de los que nos escuchan, entienden de lo que estoy hablando. Totalmente, totalmente, Rodrigo, porque creo que está más ahí, aunque hay una pregunta de Sergio, de Sergio Valle, que habla dice, ¿será que, justo hablando de los empresarios, que los empresarios grandes, de las grandes empresas mexicanas nunca quisieron educar a sus hermanos mexicanos para seguir generación tras generación con toda la canasta? No, Yo creo que no, yo coincido que no es por ahí. No, a ver, yo con muchos empresarios hablo, he estado toda la vida, he estado en banca de inversión, he trabajado en casas de bolsa, he tenido acercamiento con todos los niveles de empresarios y yo sí tengo la idea, el empresario no es malo, el empresario no busca fregarse a otros, al contrario, el empresario a veces, como les dije cuando empezamos, se desvive porque todo su negocio y su gente salga adelante. ¿A cuántos empresarios no conozco que tienen, bueno, gran cantidad de dinero y traen unos jeans rotos que le di hace 3 meses y no los ha cambiado? Creo que tenemos que quitarnos esta idea de que el empresario es malo. Es más, en Monterrey, y ustedes son regios y no me van a dejar mentir, las familias empresarias de Monterrey fundaron el TEC de Monterrey, una de las instituciones educativas de más prestigio de América Latina, para difundir la cultura empresarial. Así empezó el TEC de Monterrey, que lamentablemente pues atiende a un segmento muy pequeño de la población que tiene oportunidad de participar ahí. Pero es un ejemplo más de que no, el empresario no es que quiere acaparar, ¿no? Tenemos que rompernos esos mitos. También hay los empresarios cochinos, también hay los cochinos, pero son los menos. La verdad es que los buenos somos más, yo creo que en todas las áreas de vida del país. Sí, fíjate que yo en mi experiencia, empresarios de empresas grandes están luego en consejos de administración de empresas medianas, luego empresarios de empresas medianas están en consejos de administración o en incubadoras de negocio para ayudarles, porque ellos saben y entienden que generando eso, inclusive hasta pueden desarrollar proveedores que en el futuro les puedan ayudar a su negocio, ¿no? O competidores que les ayuden a generar y a despertar un poco. Entonces, yo coincido con lo que estás diciendo. O sea, no es que los empresarios son malos y yo quiero ser el único y quiero ser el que domina el mercado. Creo que eso es una mentalidad de hace demasiados años. Yo he visto más el otro ejemplo, ¿no? El cómo entre empresarios quieren y buscan generar
más empresas. Y por ahí hay otro comentario y pregunta interesante, ¿no, Héctor? Que tiene que ver con esto. Dale. Así es, Rodrigo. Fíjate, y acá la pregunta está buenísima de Brenda Hernández. Nos dice, Rod, en tu libro, ¿hay algo acerca sobre comercio electrónico y qué No, piensas bueno, sobre la transformación muchísimo, empresarial? muchísimo. Es más, en todo el capítulo 4 viene, porque hoy en día, vaya, creo que si no estás en línea, si no le estás metiendo a lo electrónico y a los medios digitales, no existes. Entonces, obviamente hablamos desde cosas tan básicas como correos, páginas web, pero nos metemos a cosas más avanzadas como SEO, posicionamiento web, hablamos de marketing digital, hablamos de e-commerce, hablamos del movimiento no code, que bueno, si no se han metido a eso, se los recomiendo muchísimo. Todas las plataformas como Adalo, como Bubble, como Webflow, Typeform, bueno, Airtable y demás, ¿no? Impresionante cómo puedes hacer tu propio ERP, diseñar tus propios sistemas de inventarios internos, tu página web a nivel súper profesional conectado con tu ERP y con tu CRM y todo diseñado por ti a través de este nuevo movimiento No Code. Página 94 del libro, se lo recomiendo muchísimo. Entonces, sí, Brenda, nos metimos durísimo a todo lo que es e-commerce. De hecho, casi todo el capítulo 4 está enfocado en lo digital. Y el capítulo 5 también, en la parte de administración, hablamos de la necesidad de tener un ERP, un CRM, un sistema de inventarios, un sistema de nube, conectar todo a través de procesos digitales en todo tu negocio. Sí, sin duda, sin duda. Ahí que, pues ahí toma nota, Brenda, para que empieces ya manda a pedir tu libro y a estudiar el capítulo 4, porque sin duda ahí encontraremos extraordinarias respuestas. Rod, pues ya 1 hora 6 minutos llevamos conversando. La verdad es que siempre aprendemos un montón cuando tenemos la fortuna de conversar contigo. Y creo que el día de hoy nos llevamos ideas bien interesantes. Ya sabemos dónde está obviamente el contenido que nos estás poniendo sobre la mesa, y pues invitar a todas las personas que el día de hoy aún no se han atrevido a darle clic al botón de comprar ya en Amazon. Bueno, ustedes podrán encontrar el libro disponible en la plataforma de Amazon. Juan y yo ya lo compramos, obviamente pues nos llegó en un par de días y ya empezamos un poco a curiosear qué hay allá. Y pues nada, invitarte a que te des la oportunidad de poder conectar con este contenido, de poder obviamente seguir a Rodrigo en las redes que acá te estoy poniendo en el banner para que tomes nota, porque ahí vas a poder seguir aprendiendo sobre cómo invertir en la bolsa, cómo generar patrimonio, de qué manera ordenar tus finanzas desde conceptos muy básicos, y conforme vayas avanzando en esta carrera, acompañemos el sueño no solo de Rodrigo, sino el sueño que tenemos todos los mexicanos de prosperar, salir adelante, generar patrimonio y, por qué no decirlo, tener nuestra propia organización, generar empleos y ayudar a México a prosperar. Entonces, Rod, de parte de un servidor de Juan, agradecerte enormemente que estés nuevamente con nosotros. No, al contrario, ya saben que cuantas veces me inviten aquí vamos a estar en todas las temporadas. Espectacular, espectacular. Muchas gracias, Rod. Y queridos amigos, como ustedes saben, una práctica que tenemos en Grow Together, acá con nuestro querido Juan Bernal. Vamos con el resumen. Adelante, Juan. Muy bien, amigos, pues hoy en nuestro episodio número 114, ¿no? Muy bien, amigos, ahora en nuestro episodio número 114, pues me toca el resumen, ¿no? Que es cómo emprender un negocio. Y bueno, pues una de ellas, una gran herramienta que hoy nos presentó Rodrigo, es el libro de Business Coach. Este libro fue presentado el 31 de enero y pues va enfocado a emprendedores, empresarios, que Rodrigo los llama héroes, ¿no? Y emprendedor empresario también lo llama no solo aquel que va a tener una gran compañía, no, sino aquel que es el carpintero, es el plomero, es el doctor, es el dentista, que son parte de los empresarios, ¿no? Entonces, ¿cómo funciona y qué recomendaciones nos da Rodrigo acerca de cómo emprender negocios en México?
pues bueno, pues hay que hacerlos bien hechos, hay que hacerlos formales y hay que irlos pensando en grande, en cómo los empezamos hoy para que puedan tener un futuro en grande y puedan trascender a través del tiempo. Nos platicó también de algunos retos, ¿no? Y uno de los grandes retos tiene que ver con, pues, la preparación académica que realmente necesitamos, no solo para administrar un negocio que ya existe, al contrario, cómo aprendemos a crear un negocio, a incubarlo y a irlo creciendo justo dentro de toda la formalidad. Este libro es un instructivo que nos da paso a paso cómo llegar a emprender este negocio, ¿no? Cómo crearlo, cómo tener la infraestructura, cómo inclusive crear pues todos los sistemas requeridos desde un sistema que nos administre, que nos dé las finanzas, que nos dé el seguimiento a los clientes, etcétera, ¿no? Y pues bueno, además, lo que Rodrigo nos dice, cómo pensar en crecer un negocio, no, que no solo sea local, que no solo sea en México, en nuestra localidad, sino que vaya creciendo y expandiéndose, y por qué no sí, al futuro, ser una multinacional. Además, pues Rodrigo nos hablaba de lo importante que es esta educación empresarial y verla más como procesos de negocio, como procesos formales, que no solo seamos muy buenos en lo que somos buenos técnicamente hablando, lo que estudiamos en la universidad, ¿no? O en nuestra carrera técnica, o en lo que hacemos muy bien como profesionales en lo que generamos, sino que también seamos profesionales para generar negocio, ¿no? Y bueno, también nos comentaba Rodrigo, cómo lidiar con el fracaso, ¿no? Y nos decía, bueno, pues en México, 9 de cada 10 empresas o emprendimientos fracasan y tiene que ver con falta de conocimientos, tiene que ver con falta de esta educación de la que hablábamos, falta también con creer en que puedes hacerlo, saber que hay riesgos y que se pueden mitigar o incluso saber cómo ante el gobierno pues poder generar los trámites necesarios para pues, que quede dentro de la legalidad. Y sí, también que el gobierno le hace falta, y por ahí nos enseñaba Rodrigo que tiene una carta para nuestros gobernantes de cómo pues facilitarle a los emprendedores que sean formales y que realmente generen riqueza para otros, ¿no? Algunos de los ejemplos que nos daba de, no importa que estés en una taquería, que tengas un negocio muy chiquito, es, oye, alíate de tus amigos y genera a tus amigos, conocidos, familiares, y genera tu consejo de administración para que justo ellos te vayan dando estos consejos para que tu negocio siga creciendo y no solo te quedes con tu idea y con tu forma de ver las cosas, ¿no? Esto lo hacen grandes empresas, entonces imitar a estas grandes empresas, pero pues desde chiquitos para ir generando las grandes, pues puede ser una muy buena forma de que mitigar estos riesgos de los fracasos. También piensa en estructura y que esta estructura sea requerida para cómo va a ser un negocio cuando sea un negocio grande, seguir esos procesos. Entonces hablaba también de cuánto del dinero público que tiene México, pues viene de las empresas, y nos hablaba de que es arriba de un 90%, y entonces entre más dinero generen las empresas, pues también más dinero va a tener el gobierno para generar obra pública, para generar mejoras, para generar causas sociales que permitan justo este desarrollo y crecimiento. Hoy, lamentablemente, solo el 0.5% del ingreso formal que hay en México es de 25,000 pesos mensuales, ¿no? Arriba de 25,000 pesos mensuales. Entonces, ¿cómo generamos riqueza y ayudamos a esto? Pues es emprendiendo y generando pues empresas dentro de la formalidad para justo generar riquezas, ¿no? ¿Cuál es el objetivo que tiene este libro de Business de Business Coach? Bueno, pues hoy existen 4 millones de empresas. La idea es que se siga generando más empresas y se llegue a otro millón de empresas. Pero también hablaba Rodrigo de, oye, cómo hoy las chicas se van convirtiendo en medianas, las medianas en grandes y las grandes en transnacionales, y así esto se va generando mucho más, ¿no? Porque si bien México tiene mucho más empresas pequeñitas o empresas de una sola persona que Estados Unidos o que Brasil, pues no tiene las medianas y las grandes que tienen esos países, que al final nos van a ayudar a todos a generar pues mejor. Ahora, también hubo algunas preguntas de nuestros amigos y alguien decía, oye, ¿y entonces cómo puedo obtener financiamiento para mi negocio? O sea, ¿cuáles son esos medios? Y un consejo que nos daba Rodrigo es, primero, sé formal y pon un buen caso de negocio, haz bien las cosas, sí, puedes utilizar tu generación de ahorros, pero también inversionistas de familiares o amigos que nos puedan ayudar, pero que realmente pues tengan que ver con que le presentemos un caso de negocios, ¿no?
hay créditos de diferentes tipos y de todo tipo de tamaños, desde pymes, desde créditos que generan los mismos empresarios para generar incubadoras, hasta créditos obviamente con bancos o con otro tipo de instituciones que, pues dependiendo de tu tipo de negocio, van a poder dártelo, pero a todas necesitas darle esa formalidad y decirle, mira, este es mi caso de negocio. Un negocio bien hecho nos va a ayudar a generar un mejor negocio. Y otra cosa que nos decía Rodrigo, bueno, y no todos los negocios requieren de mucha inversión o de una gran inversión. A lo mejor hay negocios que pueden irse generando con menos inversión y no requieres tanto financiamiento, ¿no? Alguien decía, oye, ¿y cómo le hago o por qué no tantas empresas en México cotizan en bolsa? Y justo tenía que ver con esto, ¿no? La bolsa es para capitalizar, pues millones de dólares de recursos de financiamiento, ¿no? Entonces, ¿por qué no hay muchas empresas en México? Porque pues, nos falta esta formalidad, nos hace falta que las empresas tengan estructura, tengan ciertos criterios, y en México pues no llegamos ahí. Hay muchas empresas pequeñas que no van ayudándose en esta formalidad a crecer y ser grandes, ¿no? La bolsa de valores es algo a lo que como empresarios es lo máximo que podemos aspirar, porque pues ya cuando tengamos financiamiento de ahí, quiere decir que tenemos una empresa muy grande que cumple con toda la normatividad y es todo lo formal que se requiere, ¿no? Para ir cerrando, hablábamos de obstáculos. ¿Qué obstáculos nos comentaba Rodrigo que tenemos? Uno sí tiene que ver con tiempos y complejidad de algunos trámites para poder emprender, y que en eso yo creo que también hemos dado brincos importantes a través del tiempo. Antes si hoy todo es medio electrónico y sí con ciertas citas, antes era terrible y era pues pasar demasiados filtros dentro de las oficinas de gobierno. Hoy ha sido facilitándose, pero aún necesitamos hacerlo mucho más sencillo como gobierno, ¿no? La otra pues la no formalidad es algo que no ayuda, no es un obstáculo. Si yo mi negocio lo hago formal, lo hago pensando en pagar mis impuestos, en hacer bien las cosas, con una buena asesoría y siguiendo los pasos que están en el libro de Business Coach, eso me va a ayudar a mitigar estos riesgos y estos obstáculos. Y otro de los elementos que comentaba Rodrigo, pues tiene que ver con, normalmente muchas de estas empresas pequeñas, sobre todo, pues no tienen un buen servicio, no dan un buen servicio, seguimiento y atención al cliente. Y hablamos mucho del ejemplo de los carpinteros, ¿no? Que es una profesión que no necesariamente podrá ser muy bueno técnicamente y harás trabajos muy bonitos y hasta artesanales, pero tu formalidad, tu servicio y tu atención al cliente muchas veces demerita y pues terminas pues teniendo que trabajar de una manera diferente porque pues te quemas en el mercado, ¿no? Y finalmente nos decía, oye, en el libro también hablamos de medios digitales, del e-commerce y todo esto. Y sí, Rodrigo nos decía de este movimiento no code, entre otros, del que nos habla de cómo realmente hoy, con todas las herramientas tecnológicas y digitales que tenemos, pues podemos generar. Mi última recomendación es, compren el libro, empiecenlo a leer, empiecen a enamorarse y empiecen justo a ver cómo en lo que hacen van profesionalizando lo que hacen, lo que quieren generar, lo que quieren a futuro, y pensemos en grande, pensemos en que podamos tener muchas más empresas grandes en México, muchas más empresas medianas en México y que podamos generar. Y como lo dice Caro ahí, nuestra amiga Caro Paredes, somos más los buenos y los que buscamos construir un México mejor. Y este libro va enfocado a eso. Y nuevamente, pues, cierro, Rodrigo, diciéndote muchas gracias, agradeciéndote mucho que estés por acá. Sabemos que hemos hecho una amistad en lo que empezó en unas clases que nos diste por ahí y que hoy estamos, pues, compartiendo con nuestros amigos y siguiendo generar esto que decía Caro, buscando un México mejor para todos. Muchas gracias, Rodrigo, por todo esto. No, al contrario, gracias a ustedes y ya se hará otra carne asada en algún momento que andemos en las mismas ciudades. Así es, hoy saludando desde Así Colombia, es, ya organizaremos algo. Y Cancún, así es. Muy bien, queridos amigos, pues feliz noche a todos, que estén muy bien, nos vemos en nuestro próximo episodio. Hasta pronto, que haya éxito. Chao, chao. Y bien, ¿qué vas a hacer por ti? Gracias por llegar hasta el final. Recuerda compartirlo, darle like y seguirnos en redes sociales como GrowTogetherMX y en Instagram como GrowTogetherMX1. Hasta la próxima.